Esta última sesión, las dos próximas ponencias que vamos a ver están centradas en el mundo de lo metálico, y la primera es la que va a llevar a cabo doña Yaiza Hernández Casas, que es contratada predoctoral del Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Granada, donde está haciendo precisamente su tesis doctoral sobre arqueometalurgia medieval. Bueno, y está ya en varios proyectos, algunos europeos, incluso ha sido IP del proyecto Archaeometal, Archaeology and Chemistry of Medieval Metals. Nos va a hablar sobre la cultura material metálica, la importancia de su sistematización y análisis para la arqueología de las ciudades medievales. Adelante. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer al Comité Científico por invitarme a formar parte de este seminario y por confiar en mí para hablar sobre el metal medieval, que como has dicho, en particular acerca de algunas reflexiones y resultados que he ido recopilando durante estos años en mi tesis doctoral. Quisiera agradecer también la elocuente elección de esta imagen para la cartelería, esa alegoría del buen gobierno de Ambrogio Lorenzetti, que luce en el Palazzo Público de Siena desde el siglo XIV. Y es que me van a permitir que inicie mi ponencia remitiéndoles a la relación personal que este fresco y yo llevamos compartiendo ya unos cuantos años. Más allá de haber sido mi fondo de escritorio en más de una ocasión o de haberme caído también en más de un examen en la carrera, en 2021 pude pasar unos meses de estancia predoctoral precisamente en Siena. No fue tan solo mi admiración por esta magnífica pintura la que me llevó allí, sino más bien mi interés por formarme en algo de lo que ya hemos venido hablando aquí tanto esta mañana como ayer, que fue mi interés por formarme a nivel teórico y metodológico en una de las escuelas más relevantes y consolidadas de la arqueología medieval europea, como no otra que en la que la Universidad de Siena se creó con esa figura de Riccardo Frankovic, ¿no? Alguien que desde sus primeros estudios en los años 80, en ese yacimiento toscano de Roca San Silvestro, inserto en el paisaje minero de las colinas metalíferas precisamente, abordó la estrecha relación entre la explotación de minerales metálicos y la producción metalúrgica con el desarrollo del encastelamiento y las señorías feudales en la Toscana, las cuales gestionaron y controlaron el ciclo de producción completo desde su extracción hasta su transformación y manufactura de metales monetables como el cobre o la plata. Durante aquellos meses de 2021 recuerdo enseñar a mi familia la ciudad y frente al buen gobierno de Lorenzetti decirles, pues así debía ser Siena en la Edad Media. Al menos en momentos, claro, como el aquí retratado, de estabilidad política y económica, en la que seguramente influyese que desde finales del siglo XIII y sobre todo ya del siglo XIV, el control de la explotación y producción metalúrgica pasara de recaer sobre algunos castillos y núcleos de poder nobiliario o eclesiástico que proyectaban la diapositiva anterior, a recaer en grandes ciudades como Siena o Florencia. Ahora les voy a pedir a ustedes que se detengan a observar por unos segundos esta instantánea de la cotidianidad sienesa, que ante todo se convierte también en una escena de mercado. La vida urbana, entre esa arquitectura cuidada, en la que algunos parecen trabajar en la parte superior, se desarrolla a pie de calle entre los diversos puestos de venta y talleres artesanales, entre los que encontramos tejedores, zapateros y artesanos en los que en definitiva recayó un día la manufactura y distribución de los artefactos que hoy para nosotros los arqueólogos conforman la cultura material que nos ha reunido aquí estos días: cerámica, textil, vidrio y por supuesto metal. De hecho, justamente en una zona algo deteriorada del fresco encontramos un puesto de orfebres. Aquí les dejo un detalle, el cual admito no haber conseguido rescatar en mejor calidad para mostrárselo como merece. Pero les compenso a cambio con algo que para mí fue un tesoro descubrir. Aunque ya sin orfebres y en el siglo XXI, les traigo unas fotografías del Vicolo degli Orefici, ese callejón de los orfebres. Ya hemos hecho alusión estos días sobre esas calles, esos espacios topográficos en las ciudades vinculados con ciertas producciones o ciertos oficios, a la que, casualmente mi habitación daba durante esos meses. Y es esta magnífica calle fosilizada de la Edad Media. Fíjense en esas puertas y en esas ventanas con arquerías tan similares a las de Lorenzetti.
recuerdo quizás de esos varios puestos o talleres del oficio. Pensándolo bien, tal vez aquí debería haber repetido eso de pues así debía ser Siena en la Edad Media. Pero no se apenen, aunque ya lo hemos visto también esta mañana, porque les traigo un taller medieval vivo con sus orfebres de nuevo en Italia, en este caso en una representación florentina, con varios oficiales que trabajan dando forma a portapaces, cálices, cruces en el mostrador, sobre el que se despliegan también una gran variedad de herramientas propias del oficio. Mientras en el interior del taller los operarios trabajan en otras fases de la cadena operativa, uno de ellos en los fuelles de la fragua y otro forjando sobre un yunque. Todos ellos, sobre ellos se exponen algunos productos ya acabados también, entre los que destacan cinturones profusamente enjaezados y aparentemente estandarizados. Escenas como esta, que permiten reconstruir el interior de un taller metalúrgico urbano de la Edad Media, incluso aproximarse a la propia organización de sus miembros, maestros y aprendices, y al modo de transmisión del conocimiento tecnológico, las encontramos también en otros lugares del occidente feudal, como por ejemplo aquí que les traigo la ciudad de Rouen en Francia, en concreto, una escena de mercado urbano en la que hay otros trabajadores del sector metalúrgico. En la primera calle, un puesto de un calderero cerrado con una cortina, de esas de las que también hemos estado hablando en las sesiones previas. Y en la segunda calle, el puesto de un herrero o herrador en plena jornada de trabajo con su fragua encendida, algunas herraduras ya listas en el mostrador y mientras en el espacio abierto contiguo, otro trabajador herrando a un caballo. No me resisto a acompañarles estas imágenes con un fragmento del Perceval de Chrétien de Troyes, que en el siglo XII describe una ciudad así, donde las calles estaban todas llenas de buenos menestrales que ejercían diversos oficios. Este hacía yelmos, aquel lorigas, sillas, escudos, cabezadas, aquel espuelas, unos bruñían las espadas, otros se dedicaban a fundir el oro y la plata, otros realizaban objetos ricos y hermosos, copas, joyas, anillos, cinturones, broches. Bien se podría creer que en la ciudad siempre hubiera feria, pues todo estaba repleto de cualquier cosa. La ciudad de las cosas, de las herraduras, de las llaves, el armamento, los broches y hebillas, los dedales, los cascabeles, las tachuelas, los anillos, de las cosas de metal que hoy nos ofrece el registro arqueológico. Aquí les muestro en concreto una selección de algunas de esas cosas metálicas recuperadas en las excavaciones del Castil de los Judíos de la villa de Molina de Aragón, en Guadalajara, la que un día fue cabeza del señorío feudal de Molina y en la cual permanecen fosilizadas no solo sus imponentes recintos amurallados, los cuales, por cierto, se decoran en algunos tramos con abundantes escorias de hierro procedentes de la explotación de su entorno minero, sino también sus diferentes iglesias, barrios étnicos, como la judería y morería, y en general el trazado urbano en el que se incluye, por supuesto, la calle de las tiendas. De hecho, en las fuentes escritas tenemos constancia en la villa de Molina de herreros, cuchilleros, cerrajeros e incluso de un campanero. Una importancia de los oficios del metal que ya podría haber estado vigente en la anterior Medina andalusí de Molina. Cuando las tropas de Albarfáñez de Minaya, en el Cantar de Millocid, a su paso por Molina, cambian las herraduras de los caballos de sus tropas por cortesía del gobernante Ibn Galbón. Todos estos artefactos de metal hallados en una estratigrafía de entre los siglos XIII y XV en la parte excavada de lo que fue el barrio judío, sobre el que volveré más adelante, nos permiten en cierto modo reconstruir, al igual que esas representaciones iconográficas que les venía mostrando, la vida urbana en la Edad Media molinesa. Herraduras ecuestres que implicarían esa presencia de caballo y por tanto de ciertas élites sociales, el herraje de los mulos que sirvieron como animales de carga o en el trabajo en el campo, las llaves para asegurar los espacios o mobiliario o esas magníficas cajas y arquetas que hemos visto esta mañana también, el armamento para la guerra, los anillos, las hebillas y broches para ornamentar la indumentaria o para ceñir los arreos ecuestres, los cascabeles, tachuelas, jaeces para ataviar estos últimos, los dedales para el trabajo textil. Todos estos son algunos ejemplos a los que podríamos añadir otra grandísima variedad de artefactos metálicos. Alfileres, remates de cordones, agujas, zarcillos, ganchos, cuchillos, amuletos, apliques de mobiliario, azadas, calderos, que nos pueden hablar en definitiva de quién vivía en aquel contexto, de cómo vivían, de qué actividades pudieron desempeñar y cuál fue la funcionalidad de algunos espacios, qué religión profesaban y, por qué no, cuál era la última moda del momento. Sobra, pues, que mencione el interés que reviste el estudio tipológico de la cultura material metálica, aunque visto el estado de la cuestión actual quizás no esté de más. Y creo encontrarme ahora mismo en el lugar y en el sitio perfecto para reclamarlo, si me lo permiten, ante los que nos dedicamos a la historia, al arte y a la arqueología medieval en el ámbito peninsular y a otros cuantos que espero lo hagan en un futuro no demasiado lejano.
Y es que, bueno, en 2018, con motivo de la conmemoración del 30 aniversario del primer Congreso Nacional de Arqueología Medieval Española, se publicaba la obra colectiva 30 años de arqueología medieval en España, en la que se aunaron una serie de reflexiones críticas sobre el estado actual de la práctica de nuestra disciplina desde diferentes temáticas, como la arqueología del paisaje, la arqueozoología, las minerías religiosas o la arqueología de la arquitectura. Este volumen mostró de manera clara el desarrollo exponencial de la arqueología medieval y su consolidación en el campo científico de la arqueología peninsular, contando ya, en palabras de García Contreras y Tejerizo, con unos objetivos definidos, unas metodologías específicas y, de forma aún temprana, unos marcos de discusión teórica autónomos. Sin embargo, de sus 16 intervenciones, ninguna daba espacio al metal, a pesar de que ya más de 20 años atrás, en aquel primer Congreso Nacional de Arqueología Medieval, fuesen autores como el propio Juan Zozaya o Álvaro Soler del Campo los que reclamasen su estudio. Álvaro Soler, de hecho, vuelve a hacerlo, por cierto, en 2021, pero no se apenen tampoco por esto, porque lo hace ya así en una obra colectiva en la que el metal arqueológico es el objeto central de estudio, en concreto el armamento feudal ibérico. Y es que la investigación del metal y la arqueometalurgia en particular, en el caso de las cronologías medievales, tuvieron en España y en Portugal un desarrollo algo tardío en comparación con otras regiones europeas, donde los estudios sobre objetos metálicos y minería y metalurgia de la Edad Media ya eran bastante numerosos. Ello se debe en parte a la escasa influencia del procesualismo nueva arqueología sobre cronologías de época histórica, así como al desarrollo tardío de la propia arqueología medieval, cuyas raíces, al igual que las de otras disciplinas científicas, se hunden en el siglo XIX, cuando esa visión romántica del pasado medieval, en lo que a metal por lo menos se refiere, prestó especial atención al mundo visigodo y andalusí, tomando el primero como marcador étnico a través fundamentalmente de esas fíbulas y villas de cinturón visigodas, y el segundo como una especie de atracción orientalista a través de lámparas o incensarios como los del propio yacimiento de Medina Elvira, publicados por Gómez Moreno. Del mundo feudal ni hablo en relación a unas cuestiones que comentaba ayer también José Luis, de bueno, el poco interés que además se ha prestado en comparación a la sociedad andalusí, quizás al mundo feudal en el caso ibérico. No será hasta esa década de los 80 cuando el creciente interés despertado por la cultura material y la vida cotidiana medieval se traduzca, entre otras cosas, en una vuelta de vista hacia los objetos metálicos, los cuales empiezan a incluirse en los trabajos arqueológicos y a ser objeto de obras monográficas. Importantes sistematizaciones tipológicas y funcionales comienzan a despegar y a incrementarse exponencialmente en las últimas décadas, como las de precisamente el área alicantina, Ilietor, Alarcos, el área leonesa, Vascos, Zavalla, por citar solo algunos ejemplos. La mayoría de ellas constituyendo catálogos de materiales que suponen el primer paso hacia esa necesidad de publicar todos los materiales arqueológicos metálicos con el fin claro de realizar aproximaciones cronológicas y posibilitar el rastreo de paralelos. Tales esfuerzos siguen, sin embargo, sin ser comparables a los que se han dedicado, por ejemplo, a la cerámica, considerada como un auténtico fósil guía a la hora de establecer cronologías y datar la estratigrafía. Una falta de interés que quizás se explique también por algunos de los problemas fundamentales del estudio de los restos metálicos. Uno, su escasa evolución morfológica y funcional ante el paso del tiempo. Dos, el reciclaje y refundido de piezas. Y tres, la corrosión o mal estado de conservación. Ahora es cuando yo me pregunto si de verdad objetos como, entre otros, las espabiladeras de candil o las agujas o las varillas o sondas cosméticas tan habituales en yacimientos andalusíes como Medina Elvira, Albalat, Mértola, o como las hebillas en té, con una fuerte presencia en yacimientos cristianos bajomedievales sobre las que ya publicó María González Castañón, o las recientemente publicadas del Castillo de la Estrella de Montiel, no ofrecen una información cronológica o estratigráfica tan relevante como el verde manganés o los ataifores con repié o el vidriado melado. En cualquier caso, si le echan un vistazo al mapa y al gráfico que aquí les proyecto, se darán cuenta de la gran cantidad de contextos metálicos que hay publicados en la península ibérica. Pero ¿cuántos de ellos se encuentran en realidad en trabajos generales y no específicos de metalurgia? Y también en cuán escasos son los trabajos de arqueometalurgia, afectada asimismo por la tradición de estudiar tesoros y artefactos de procedencia no arqueológica y por una aplicación destinada en muchos casos a la conservación y restauración de estos elementos metálicos. Sin embargo, esta es una tendencia que, como pueden ver, está cambiando poco a poco en las últimas décadas, contando con trabajos arqueometalúrgicos como los de los utensilios de hierro de Zavalla, los cobres dorados al mercurio de Calatrava la Vieja o el recientísimo artículo de las aleaciones de cobre de Mértola.
entendiendo que cuando hablo de arqueometalurgia me refiero no al estudio del metal de una manera genérica, sino a la disciplina arqueológica que estudia la producción, distribución y el consumo de los metales a lo largo de la historia, recurriendo al análisis arqueométrico de los artefactos y ecofactos relativos a su cadena operativa, desde los minerales hasta los objetos, pasando por los residuos metalúrgicos y, por supuesto, por las escorias. Llegados a este punto, me gustaría llevarles de nuevo a esas representaciones iconográficas en las que las ciudades medievales se convierten en escenario de producción, distribución y consumo de artefactos metálicos. Unas escenas que, en cierto modo, pueden complementarse con la información que recogen las fuentes escritas. Tratados técnicos y recetarios como el de Teófilo en el siglo XII, el de Alberto Magno a mediados del siglo XIII, o Biringuccio y Giorgio Agricola, recogiendo tradiciones anteriores ya en el siglo XVI, ofrecen datos de gran valor sobre cuestiones como cómo fundir el latón, cómo soldar el oro y la plata, cómo construir un horno metalúrgico o cómo ensayar la plata. Sin embargo, en la península ibérica es otro tipo de documentación escrita la que nos permite aproximarnos a la producción metalúrgica y a su regulación en estos espacios urbanos. Me refiero en concreto a los tratados de Gisba en el caso de Al-Ándalus y a los fueros y ordenanzas municipales en el caso de las sociedades feudales, sobre lo que ya escribió en su día Alejandro García San Juan. Así, en la ciudad de Sevilla, por ejemplo, Ibn Abdún indica a comienzos del siglo XII que los clavos en sus varias clases habrán de ser sólidos de forma regular y de cabeza gorda, que las cazuelas de cobre de los que hacen jarisa, así como las sartenes de los buñoleros y freidores, no han de ser sino estañadas, porque el cobre con el aceite cría cardenillo venenoso, o incluso que los batihojas y los caldereros interrumpan su ruidoso trabajo en las horas de oración. Al-Sakati, en el siglo XIII, para la ciudad de Málaga, recoge que los herreros no vuelvan a martillar los clavos viejos, vendiéndolos como si fueran nuevos, o que cada clase de clavos tendrá determinado peso, por cuya mención será designados. Ya en época cristiana, en el Foro de Tudela del siglo XIII, se estipula que si se teme que el ruido del herrero haga daño a su vecino, éste prenda un vaso de vino de agua y lo ponga sobre la tapa de la cuba, golpeando con el martillo todo lo fuerte que pueda. Y si el vino o el agua tiembla, detenga éste la forja. En el Foro de Teruel se ordena que todo orfebre o platero tome al peso el oro o la plata y los otros metales que tenga que trabajar, y si mezcla algo con el oro o la plata y se le prueba, páguelo como un ladrón. Este tipo de cláusulas sobre la falsificación de los metales parecen hacer especial hincapié en la producción y en la venta de metales por parte de artesanos o comerciantes judíos, como sucede en el Fuero General de Navarra, donde un judío engaña a un cristiano con el empeño de un vaso de plata que en realidad era de estaño. En efecto, en las coronas de Castilla y Aragón, el sector artesanal ocupaba un elevado porcentaje de la población judía, especialmente en las aljamas con marcado acento urbano, siendo algunos de los oficios más habituales los relacionados con el sector textil y el trabajo del metal, encarnado fundamentalmente por herreros y plateros orfebres, siguiendo el trabajo de José Ramón Hinojosa. Aquí les traigo a propósito una representación de un judío orfebre en el Vidal Mayor de Aragón. Otro ejemplo lo encontramos en el Reino de Valencia, del que ya se ha hablado también aquí esta mañana, donde se documentan judíos plateros, destacando el gran desarrollo de la platería en la ciudad de Valencia, donde se tiene constancia de que varios obradores del zoco judío pertenecían a plateros. Ahora sí, dejando en segundo plano esta iconografía y estas fuentes escritas, y ojo, porque no me gustaría que se olvidasen de ellas todavía, me centro ya en la cultura material metálica, y es que les prometo que todo este tipo de cuestiones sobre la regulación y estandarización de la producción metalúrgica, sobre el nivel de especialización de los artesanos, sobre las recetas vigentes, la distribución de manufacturas o el origen de la materia prima, pueden ser rastreadas a través de la arqueometalurgia, del análisis arqueométrico. En este sentido, les traigo un ejemplo a través del estudio morfométrico, morfometría, que a pesar de no tratarse de un contexto de deposición propiamente urbano, sí que nos dio la oportunidad de estudiar una muestra bastante representativa, en este caso de armamento del campo de batalla de las Navas de Tolosa, en concreto unas 200 puntas de proyectil, de las que, a través de su estudio morfométrico, recientemente publicado en un artículo, pudimos establecer diferentes tipos, así como distintos grados de estandarización en función de esas diferentes producciones, prestando atención también a sus coeficientes de variación. Los resultados demostraron, en efecto, una producción controlada, estandarizada e incluso regulada por los sistemas de medidas vigentes en la Iberia medieval. Véase el dedo y la pulgada para el caso cristiano. El que sí es un contexto urbano documentado arqueológicamente es el Castil de los Judíos de Molina de Aragón, que ya les adelantaba una selección de ese gran repertorio metálico en diapositivas anteriores. Excavado entre finales de los años 90 y 2008 bajo la dirección de Jesús Arenas, este yacimiento, además de un complejo sinagogal con grandes edificios públicos y estructuras domésticas, reveló la existencia de un área artesanal.
En este sentido, ha sido el análisis de sus escorias y de sus residuos de producción metalúrgica el que nos ha permitido documentar y caracterizar qué tipo de actividades relacionadas con la manufactura de metales se llevaron a cabo aquí entre los siglos XIII y XV, al menos de las que ha quedado registro en su estratigrafía. Si la atención prestada a las cosas de metal ha sido algo escasa, imagínense a las escorias, con todas las ventajas que tiene estudiar escorias, dado que es verdad que la logística a la hora de sacar muestras no es tal y bueno, se pueden estudiar de una manera invasiva sin tanto miedo. Sin embargo, bueno, su estudio resulta esencial para documentar cómo se fabricaron esas cosas de metal y cuál era el conocimiento tecnológico de sus artífices. Unas de las más interesantes son este tipo de escorias plano-convexas, más conocidas como calotas de fragua, correspondidas, por tanto, con escorias de forja de hierro. Si bien su morfología y estudio macroscópico ya es algo indicativo, tecnología y etapa de la cadena operativa solo pueden ser constatadas a través de su estudio microscópico y análisis de composición. En este caso, a través de la microscopía electrónica de barrido, se ha podido documentar en su microestructura la presencia de laminillas de forja, que se corresponden con diminutas escamas de óxido de hierro que se desprenden del metal durante el proceso de forja de objetos. También se observa la presencia de fragmentos de madera relativos al carbón y el combustible necesarios para la puesta en marcha de la fragua, así como unos contenidos altos de calcio y sílice relacionados con los fundentes y puñados de arena que el herrero añadió a la misma de cara a obtener la temperatura necesaria para poder trabajar el hierro en su etapa final de manufactura. Otros de los residuos metalúrgicos documentados en la judería molinesa fueron unos pequeños fragmentos de material escoriáceo que, por su apariencia y color verdoso, bien podrían haber estado relacionados con la producción de cobre. Sin embargo, su elevado peso ya permitía intuir que en realidad debía tratarse de otro tipo de subproducto, quizá relacionado con el plomo, como efectivamente demostró su análisis de composición mediante fluorescencia de rayos X, el cual confirmó también la presencia, eso sí, minoritaria de cobre en su composición. Fue de nuevo el análisis por microscopía electrónica de barrido el que, mediante el examen y análisis puntual de las diferentes fases de su microestructura, permitió identificar tales fragmentos como residuos generados durante el proceso de copelación de la plata. En realidad, este es un proceso de oxidación a altas temperaturas en el que se extraen o separan los metales nobles como la plata, utilizando un exceso de plomo en el interior de una fosa, horno o recipiente, habitualmente de un material rico en calcio y cenizas óseas y vegetales bajo un fuego altamente oxidante. Ahí les proyecto la misma explicación que yo les estoy dando, pero en esta ocasión por Teófilo, en el siglo XII, que seguro se acerca muchísimo más que la mía. Como decía, a medida que el plomo se oxida durante ese proceso, se desencadena la oxidación de cualquier otro metal base presente como el cobre, siendo estos óxidos metálicos absorbidos por la base de la copelación, mientras que en la superficie queda separada la plata, más resistente a la oxidación y sostenida por su mayor tensión superficial. De ahí que estos fragmentos, a pesar de relacionarse con la producción de plata, no contengan plata, lo que además atestigua el proceso exitoso de extracción de la plata y la rentabilidad de ese proceso. Ya que se corresponden precisamente con esa parte de la estructura de copelación que ha absorbido el óxido de plomo y algunos goterones de cobre, que bien pueden venir del mineral o de artefactos de plata que están siendo reciclados. En este caso, el elevado contenido del cobre en impurezas como el arsénico o el antimonio puede desprenderse que se traten de residuos de haber extraído plata desde minerales primarios, ya que de tratarse de una refundición de piezas de plata, se esperaría que dichas impurezas se hubiesen eliminado en su primera copelación, no llegando hasta la plata depurada. De hecho, también el análisis del propio entorno geológico nos dio quizás con la clave, y es que resulta que en este yacimiento también aparece una dispersión muy reducida de algunos minerales de cobre, que su análisis reveló que en realidad era cobre argentífero y posiblemente se estuviera utilizando ese tipo de mineral para extraer la plata literalmente de debajo de las piedras. Parece, pues, que tenemos una judería urbana con herreros operando en una fragua y también con fundidores de plata como los que os he ido poco a poco presentando a través de las fuentes escritas. En cuanto a análisis arqueometalúrgicos de artefactos metálicos, les traigo como ejemplo algunos resultados preliminares obtenidos del estudio de las aleaciones de base cobre.
El análisis de su composición elemental por fluorescencia de rayos X está revelando algunas tendencias generales presentes en otros yacimientos europeos, como en Italia o Francia, al igual que en el único contexto peninsular que permite una comparativa en este sentido, que sería Mértola, así como algunos también de los bronces del conjunto de Denia, y en otros contextos que estudiamos también en nuestra tesis doctoral, como son el castillo de Bairén en Gandía o el castillo de la Estrella de Montiel, cuyos resultados permanecen aún en fase de trabajo. Según los elementos mayoritarios o aleantes y por tanto considerados como añadidos intencionalmente, a saber, el zinc, el estaño y el plomo, las aleaciones mayormente documentadas son el latón, el cual aparece a nivel cuantitativo con una mayor representatividad en todos los yacimientos, y el cobre sin alear, seguidas del bronce, cobre y estaño, y finalmente de aleaciones mixtas que responden a reciclajes a partir de aleaciones anteriores, que reflejan contenidos de cobre, zinc y estaño. Mientras sus elementos minoritarios e impurezas relacionados con los minerales de cobre empleados como materias primas muestran en líneas generales cómo en función de la ausencia o presencia de arsénico, antimonio, níquel y plata se documenta la presencia de al menos 13 categorías de cobres diferentes, intuyendo diferentes mineralizaciones y por tanto diferentes orígenes de la materia prima. Además, la identificación pormenorizada de estos elementos minoritarios por aleación permite intuir en algunos casos qué prácticas de reciclaje se llevarán a cabo. Así, por ejemplo, en el castil de los judíos parece que la aleación ternaria de cobre, zinc y estaño podría haberse formado a partir del reciclaje de bronces o bronces plomados junto a latones, aportando el antimonio los bronces y el arsénico los latones, a los que se añadiría el plomo para refundir, proceso en el que además el zinc de los latones, que presenta valores inferiores, se evapora. Por su parte, el análisis metalográfico, que a nivel de extracción de muestras es probablemente, seguramente, el más invasivo, permite documentar la cadena de trabajo seguida en la manufactura del artefacto según revele una microestructura u otra tras su ataque químico, lo que demuestra la existencia de 3 tipos de cadenas de trabajo principales. La primera de ellas es la que les traigo como ejemplo ilustrativo, una hebilla de bronce plomado. Se corresponde a una microestructura dendrítica fruto de la solidificación del metal en el interior del molde. El desarrollo largo de esas dendritas indica que su enfriamiento ha sido lento, pudiendo deberse al empleo de un molde debidamente aislado o recalentado. La estructura dendrítica solo se ha borrado en algunos granos puntuales que pueden ver en un tono cobrizo, los cuales responden en realidad a la forja puntual cuando la pieza estaba aún caliente, quizás para eliminar las rebabas del molde o para crear la decoración incisa en zigzag. Probablemente el tipo de molde empleado sería similar al que les proyecto en la parte inferior procedente de un taller de cobre de la ciudad de Pisa, respondiendo a una producción en serie estandarizada con la que se podrían obtener en un solo vertido más de 30 hebillas prácticamente idénticas. La segunda de ellas es la que ven representada en esa aguja de hebilla de cobre sin alear, que responde a una cadena de forja seguida de recocido, caracterizada por la presencia de esas maclas o granos gemelos con bordes de marcadas geometrías y líneas paralelas, fruto de la recristalización provocada por un recocido tras la forja del objeto con el fin de contrarrestar la fragilidad del material adquirida durante esta. La tercera y última es la que ven en el dedal y en el cascabel, ambos del latón, en la que las sucesivas etapas de forja y recocido, seguidas nuevamente de forja, han ido creando esas bandas de deslizamiento, esas rayas más finitas que ven en la superficie, que borran toda huella de procesos anteriores, respondiendo pues a una forja más larga e intensa. Por tanto, es interesante apreciar cómo algunas microestructuras parecen estar relacionadas de manera habitual con ciertas aleaciones, como por ejemplo el cobre a la primera cadena de forja o el latón a la segunda, así como los bronces y aleaciones plomadas a microestructuras de fundición a molde. De igual modo, se pueden relacionar aleaciones con tipologías de objetos específicas, como los cascabeles, dedales y alfileres, que suelen ser de latón, o las hebillas a molde, que suelen ser de bronce plomado. Esta relación entre prácticas de aleación y técnicas de manufactura no demuestra otra cosa, en definitiva, que una producción fuertemente estandarizada, como no cabría esperar de otra manera en una sociedad como la feudal medieval. Todo ello responde, pues, a elecciones tecnológicas, a gestos técnicos de los artesanos que evidencian un elevado conocimiento del comportamiento de los metales y de las técnicas metalúrgicas y, por tanto, un alto grado de especialización.
Autores como Kathleen Costin ya han reflexionado sobre la relación entre especialización y sociedades complejas, a lo que hemos de sumar la importante agencia que parecieron inferir los poderes de la Edad Media peninsular sobre la regulación de la producción en los núcleos urbanos. Recuerden esos fueros y ordenanzas municipales o las unidades de medida de las puntas de flecha que les he presentado anteriormente. Así pues, algunas de las preguntas a las que podemos enfrentarnos desde la sistematización y el análisis de la cultura material metálica son por qué los artesanos escogían estas opciones tecnológicas aparentemente uniformes, desde los tipos de aleación hasta las cadenas de forja, cómo se transmitía ese conocimiento técnico a lo largo del tiempo en los talleres, especialmente entre formaciones sociales diferentes, cómo ciertas prácticas de reciclaje pueden valorarse en relación con análisis de procedencia de la materia prima, tratando de arrojar nuevos datos sobre la circulación y el papel económico que jugó la producción metalúrgica en los siglos medievales. Todas ellas, en definitiva, en aras de contribuir al conocimiento histórico, en este caso de las ciudades medievales como centros productores y receptores de manufacturas metálicas. Por último, solo me queda desearles que disfruten del resto de ponencias de la tarde y de la visita guiada a la exposición de los guerreros de Xi'an que nos tienen preparada, en la que estoy segura la arqueometría y particularmente la arqueometalurgia tendrán mucho que contar. Lo supongo porque, casualidades de nuevo de la vida, también realicé una estancia predoctoral junto a su comisario en la Universidad de Cambridge, otra ciudad medieval por excelencia, en este caso en Inglaterra, donde también tuve ocasión de fotografiar Silver Street, la calle de la Plata. Pero esa historia se la cuento en otra ocasión. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Yaiza. Vamos a dar paso al siguiente ponente, que es José Ramón Ortega Pérez, administrador de la empresa arqueológica ARPA Patrimonio, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Alicante y que, bueno, es un magnífico exponente de la vertiente empresarial del trabajo arqueológico, habiendo dirigido, entre otras cosas, excavaciones en el Castillo de la Mola, en Novelda, en el Castillo del Río en Aspe, colaboró también y realizando siempre estudios sobre el instrumental de hierro. Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer a la organización de este seminario y en especial a José Luis Menéndez el que haya contado con nosotros para contaros cosas de hierros. O sea, que creo que estamos en la ciudad de las cosas, pues estos son unas cosas que son un poco olvidadas en lo que son los trabajos arqueológicos y son elementos, como ha dicho Yaiza, que se han dejado siempre aparte, ¿no?, en todos los registros arqueológicos. Eso ya me lo encontré yo cuando empecé con la idea de hacer una tesina al final de mi carrera. Lo que pasa que luego las circunstancias me llevaron por otros derroteros. Así todo, me ha quedado siempre el gustito por trabajar estos materiales que, como bien ha comentado Yaiza, pues son escasos, no se estudian, hay poco registro y realmente lo que nos encontramos en un estado muy corroído y muy difícil de identificar en muchos casos. Bueno, yo lo que voy a hacer es un análisis arqueológico, es decir, voy a hablar de una serie de asentamientos en la provincia de Alicante, al sur de lo que es el Reino de Valencia, con materiales desde el siglo XIII al XVI incluso, ¿no?, con la idea de hacer un pequeño repaso. No deja de ser una muestra parcial, pero es lo que yo, en este caso, mi trabajo a nivel profesional y empresarial, he coincidido con algunos asentamientos fortificados en los que hemos podido trabajar estos metales, en este caso el hierro, y otros que ya cuando empecé la tesina, porque mi idea era haber hecho una tesina sobre el material de hierro islámico en la provincia de Alicante. Actualmente la idea de futuro, no sé si será para cuando me jubile, porque claro, como no tengo tiempo, pues
es hacer una tesis sobre esa evolución de ese material, ese instrumental de hierro, de época islámica a época bajo medieval. Bueno, pues a ver si me aclaro. Bueno, ¿qué vamos a ver aquí hoy? ¿No? Pues nada, vamos a ver una serie de asentamientos en los que hay una serie de elementos de hierro que lo vamos a ir viendo por cada uno de esos asentamientos, ¿no? Aparte de ver el asentamiento, en este caso el castillo, o aparte incluso de ciudades, es ver cada uno de los objetos que han aparecido. Es una selección, porque al final uno tiene que decidir, ¿no? Yo cuando he ido a hacer registro de distintas excavaciones, lo que más hay de hierro son clavos. ¿Clavos? Claro, los clavos te llevan hasta un sitio. Eso no quiere decir que no se analicen y que da también mucho juego, pero al final tienes que optar en un repaso general de este tipo de material por otros elementos que pueden dar mucho más juego. Luego, ¿qué vamos a hacer? La distribución, en los casos en los que hay ya excavaciones sistemáticas, se puede ver realmente la importancia de dónde aparece ese material y lo que nos dice de la funcionalidad de esos espacios y de ese espacio en concreto, de ese asentamiento, porque es un elemento más. Está la cerámica, pero este es un elemento extra que te está hablando, te habla de los moradores de ese espacio. Bueno, luego, para acabar, aunque volváis a ver el material, ya hacemos un resumen viendo cada uno de los grupos de objetos. Objetos de uso doméstico, objetos de uso personal, agropecuario, bélico, y acabaremos. Es muy gráfico, hay muchas diapositivas, pero yo espero que sea ameno. Bueno, ¿cuál es el problema? Lo que he comentado. Escasez de estudios sobre estos objetos arqueológicos. Escasa tradición en España. Realmente, yo cuando empecé, a partir de que acabé la carrera o a punto de acabar, 1989, 1990, me encontraba con los libros base, en este caso, de las excavaciones en Francia, de Rulliers, que, bueno, y luego en Cataluña, en este caso, el Castell de Llinars del Vallès. Vamos, esos son como si fueran los libros de base. No os creáis que ha mejorado mucho la cosa. Es decir, se han hecho muchos estudios, pero muchos trabajos y muchas excavaciones no se están publicando el material metálico, y en este caso tampoco el de hierro. Lo comentaba, es lamentable el estado de este material, oxidación, mala conservación y difícil identificación de esos elementos. A veces ya la gente me dice, pero ¿cómo sabes que eso es una punta de flecha? Ya, claro, al final, una cosa tan corroída que parece un clavo, un vástago, al final el ojo se te va enseñando y al final identificas ese elemento. Es verdad que hay un gran problema, sí que hay en las últimas excavaciones, como en el caso recientes, en la Pobla de Ifás, en Castillo de Ambra, al final el material se está restaurando. Eso es fundamental para que estos elementos no se pierdan. ¿Y qué falta? Lo que se ha dicho, falta inventario y catálogo, realmente que haya una sistematización de estos elementos. Yo soy uno de esos que poco a poco seguiré optando por buscar este material, ¿no? Y luego realmente también falta de análisis arqueológicos de la distribución de estos objetos en los yacimientos, que creo que es fundamental. Anteriormente había estudios genéricos de ciertos elementos, pero ahora ya que tenemos excavaciones sistemáticas bien hechas, con buenas metodologías, pues es interesante verlo todo. Bueno, aquí tenéis, dentro de lo que es la provincia de Alicante, estos son los lugares en los que yo, porque hay que pensar que ya empecé estudiando el material islámico, pero estos son en los que he podido estudiar elementos o hierros bajo medievales. El Castell de Ambra, en Pego, voy del norte al sur, el Castell de Alcalá, en Beniceli, la Puebla de Ifax, el Castillo de Atalaya de Villena, que bueno, es el marquesado, pero también fue parte del reino en algún momento, y luego, pero como hemos trabajado, con el equipo de ARPA ha trabajado allí, pues he visto conveniente también presentarlo. El Castell y la Vila de Castalla, el Castillo de Torregrosa, que ya en su momento Rafael Azuar estudió y nosotros lo reestudiamos en el 2011, el Castillo de Tibi, el Castillo de Cerro de la Ermita de San Pere. A veces lo que voy a presentar es simplemente un elemento, pero a lo mejor es una punta de flecha, es un elemento que suma. El Castillo de la Mola, muy interesante, es una excavación de los años 90, que luego veremos, y que dio mucho resultado. El Castillo de Aljao en Aspe y dos asentamientos vinculados. Durdur es una alfarería en Aspe y un elemento que hemos excavado recientemente en una casa y que también ha aparecido un elemento metálico. Bueno, empezamos por el Castillo de Ambra. Bueno, es un asentamiento
que tiene una fase islámica, realmente es como si fuera, es muy corta su desarrollo, ¿no? Entre el siglo XII y 1258, y tiene una fase posconquista 1258-1290. Claro, se abandona a partir de la fundación de Pego, ¿vale? El material que nosotros hemos estudiado, todo es de la fase posconquista, y sería de lo más antiguo desde el punto de vista bajo medieval, feudal, sería este material. Estas son las zonas de excavación por aquí, que se excavaron en los años 90 por el equipo Rafael Azuara, en la que estuvo Javier Martí, Pepa Pascual, Josep Torró, y que también estaba José Luis Menéndez por allí, creo recordar. Y bueno, aquí los primeros elementos que aparecen. Herraduras. Realmente esta es la típica herradura, en este caso de caballo. Estas que son más rectilíneas, una vez identificadas, son de mula, y estas más pequeñas, siempre apuntadas, suelen ser de asno. Es decir, ¿cómo con estos trozos podemos identificar? Bueno, pues después de ver muchas piezas, pues al final identificas que son herraduras. Otro elemento curioso son los clavos de cabeza grande, que casualmente en ese estudio entre el mundo islámico y el mundo cristiano, casualmente hay un tipo de piezas, estas en concreto, todas estas de aquí, que solo las he encontrado en yacimientos almohades, y que en este caso, como es el primer registro posconquista, pues es normal que por tradición siga utilizando esos. No quiere decir que no haya ese tipo de clavos en otros sitios en época cristiana, pero hay lobulados, incluso circulares, que solo aparecen en yacimientos islámicos, y este es un poco de transición. Tenemos anillas, una bisagra, placas de puertas, herrajes, un anillo hecho con un hilo de hierro, es decir, que es muy sencillo, o estas puntas a nivel de... Tenemos puntas de flecha, una contera y una punta de lanza. Es un material bastante interesante. ¿Dónde se ha encontrado? Pues, por ejemplo, en la zona de la puerta aparece pues, toda esta variedad, clavos. Aquí tenemos el fragmento de herradura. Es normal, estamos en un lugar de paso, la entrada. Luego tenemos la ermita y la calle y aparecen clavitos, unos clavos y ya está, pero lo decía por la ubicación de los sitios. La estancia 2, más interesante, tenemos clavos, pero luego aparte tenemos la herradura aparecida en esa estancia 2, tenemos la punta de flecha que está al lado de la muralla y todos estos clavos que serían de puertas que están en esa estancia. También apareció, la herradura apareció justo en una zona donde había un abrevadero, que esta es el abrevadero, y apareció justo lo que es la herradura de caballo. Otra zona, la estancia 3, ya tenemos las puntas de lanza. Está al lado de la muralla, tiene sentido, es un lugar de control, de ronda, justo al lado. La contera, que simplemente es un elemento de protección de alguna de las puntas, de una punta de la misma, incluso puede ser de la lanza. Los clavos. Y luego también aparece en una zona de la casa, en la parte un poquito, pues aparece también la herradura de asno y unas bisagras. Bueno, eso nos está indicando que esos espacios están aprovechados y algunos se utilizan para establo o para tener esos animales en un momento dado. Pasamos a otro yacimiento. Esto ya digo que va a ser un poco un pase para que sepáis el material. Castell de Alcalá. Simplemente tenemos, en este caso, es espectacular, que por cierto tengo que decir que se hizo una actuación en el 2008 y que ahora se va, a partir del mes que viene, un equipo de ARPA, se va a continuar la actuación. Bueno, ¿qué tenemos en el Castell de Alcalá? Que este es el famoso de Al-Arraq. Tenemos una fase islámica, siglo XII-XIII, y una fase feudal. Hay una celoquia y esto. Nosotros hemos estudiado lo poco que salió del material, 2 placas de armadura de la fase feudal. La verdad es que el sitio es espectacular, se quemó hace muy poco, pero bueno, no ha afectado mucho a lo que es el yacimiento. El material metálico apareció dentro, cuando se excavó en el 2008, justo el interior del aljibe. Una vez vaciado, claro, ese no nos da cronología, pero bueno, a nivel, en este caso, tipológico, morfológico, sabemos que es una placa de armadura que luego veremos pues una reconstrucción a partir de una batalla para que veáis de dónde salen estas piezas. La prueba de IFAC, trabajo con el equipo de José Luis Menéndez,
y la verdad es que fue interesante, es lo que le comentaba a mediodía. O sea, realmente, gracias a que ellos llevan proyectos importantes, me ofrecen la posibilidad de estudiar este material y eso es lo que hace que yo lo haga, porque es que si no, yo no tengo tiempo. Es decir, por el tema de la empresa, al final uno no tiene el tiempo que tiene. Bueno, os comento un poco la fortificación y es importante por dónde aparece luego el material, lo diré después. Bueno, realmente esa intervención, el equipo de José Luis Menéndez, la Paula es una cronología, una horquilla muy clara, como han estado comentando, finales del siglo XIII y principios hasta el siglo XIV, y la mayoría del material aparece en la tercera fase del yacimiento, 1325-1344. Bueno, veis, fragmentos totalmente informes y que a veces es difícil de identificar. Bueno, pues este y este posiblemente sean, posiblemente lo digo porque con esas dimensiones, sean de caballo. Estos que veis que acaban en punta y muy pequeñitos pueden ser de asno. Otros fragmentos que al final, al ver la pieza, identificas. Algunos pueden ser también de mula. Estos que acaban más en punta son de asno. Tenemos cuchillos, pero también vienen súper fragmentados y, bueno, pues alguno por lo menos tiene de espiga. Puedes saber si son espiga o remachados. Alguno de ellos, la mayoría, no tienes esa información. Pero eso es importante a nivel morfológico y saber si hay algún tipo de evolución entre ellos. También apareció una pieza que, si esto lo dais redondo, es una badila, es una paleta para recoger en el hogar, donde está el hogar, está recogiendo la ceniza, y pues hemos identificado esa pieza. Bisagras, hebillas. Estas hebillas aparecieron en la parte de las tumbas. Estas son de zapatos, ¿vale? Estas son de mayor. Esto es porque, mira, esto es una pieza de bronce, pero como tiene un trocito de hierro, pues aquí lo traigo. Otra punta de lanza y lo curioso que luego explicaremos de este proyectil, que es de los primeros, por no decir, en la información que hemos tenido, a nivel de artillería en el siglo XIV. Luego explicaré un poquito el tema. Puntas de flecha. ¿Veis cómo vienen? ¿Cómo están? Tenemos un regatón y una contera. Lo que decían, son elementos para proteger esos tipos de armamentos o puntas o cuchillos. Y estas son las puntas de flecha que hay. Habéis visto en Yaiza, que estaban haciendo a nivel metalográfico, veíais que había más variedad formal de las puntas de flecha. En la zona, en este caso de Alicante, en los yacimientos que yo he trabajado, luego veréis que la evolución es muy sencilla y solo tenemos este tipo de puntas con una evolución a lo que luego va a ser la saeta de ballesta. O sea, todos tienen sección rectangular en las puntas, es romboidal, piramidal, y luego van a cambiar en este caso a sección isósceles, a un triángulo isósceles. Las placas de armadura, que he comentado antes, también hay dos. Bueno, ¿dónde aparecen? ¿Veis? Lo que son lugares, por ejemplo, aparece en uno de los edificios más importantes en lo que es la Domus Juria, pero en algunas zonas de almacenamiento aparecen esas herraduras, en lugares de paso, y eso es un poco lo normal. Otros elementos, veis ahí un poco la ubicación, la importancia de eso. Bueno, está claro que las hebillas aparecen en las tumbas, ¿no? Eso es normal, pero otros elementos aparecen en distintas estancias o de lo que es el proceso de lo que se excavó. Las placas de armadura y las puntas, muchas están relacionadas con la zona, a la misma muralla, las torres y muy cerca de ellas. Como veis, es donde hay más, se concentran. Vamos al Castillo de Atalaya, el Marquesado. Más de lo mismo. Tenemos una fase islámica del siglo XII-XIII y una fase feudal, siglos XIV, incluso este castillo llega mucho más. Y nosotros, en este caso el equipo de ARPA, estuvimos hicimos una intervención en el 2012-2013. Y en la fase feudal, pues hay material del 14-15 hasta el 16. Bueno, esto es un poco la excavación que se hizo en la Barbacana y luego la zona que se excavó en el patio y con salas nobles, en este caso de lo que es el castillo, en el 14-15. Aquí tenéis la planta. Bueno, pues en esos lugares apareció material muy residual, pero te aparece lo que hemos llamado una kotana hacha, que es un azadón, pero que es una pieza que ya por lo menos te está informando de que se utiliza para cavar, en fin, para una serie de cosas importantes. Tenemos una reja de arado. Esta ya va casi al siglo XVI, que luego explicaré un poco
este tipo de rejas y cuándo empiezan a hacerse. Las herraduras, cuchillos, hebillas, o sea, de las puntas, las mismas puntas, que a veces en qué estado nos llegan. Estas, por ejemplo, a día de hoy están así, no se han restaurado y pues es difícil su estudio. Placas de armadura, lo mismo, se repiten, son lo mismo en todos los sitios. Tú ves una placa de esa y no identificas que es una placa hasta que no ves muchas que tienen cierta curvatura. Otros sitios donde ya se pudo hacer un estudio importante fue en el Castillo de Castalla, en el que ha habido actuaciones de los años 90, 2009, 2017 y recientemente en el año 2020 a lo largo. Tiene una fase islámica de fundación del siglo XI, luego tienes una fase almohade importante, siglo XII-XIII, donde hay un poblado fortificado, y luego la fase feudal en el Palau, con el Palau, y nada, esa es la zona, en la época que hemos estudiado aquí el material. Esta es la excavación de 1998-99, que estaba reinterpretado. El problema que hubo en esta excavación es que en los años 30 hicieron, pues en busca de tesoros, hicieron pues, túneles, y muchas de las veces cuando llegabas te encontrabas lo más antiguo en los montones de tierra de la excavación de los años 30. Bueno, esto es un poco el plano. Y el material que te sale muy fragmentado, hojas de cuchillo, una hoz en los niveles del 14, puntas de flecha, como veis son todas muy similares, las placas de armadura. Justo en una zona central, en una especie de cobertizo, aparecieron cosas relacionadas con... había una concentración de placas. Ya en lo que es parte de la vila, lo que está en la parte de arriba es la parte de Alcazaba, tienes lo que se excavó en relación a un aljibe que estaba dentro de la vila. Y esa excavación también dio, pues, bueno, esto es una recreación en época porque había una fase islámica, pero en la fase cristiana es una recreación de ese. Pues apareció también una placa de armadura, o sea, es normal dentro de lo que es el asentamiento. Y ahora, recientemente, en el año 2020, se realizó al lado de la ermita de la San, que era la antigua iglesia de Santa María, se realizó una excavación que se ha puesto en valor. Y en ella también han aparecido herraduras dentro de lo que se supone que era la casa de los Vilanova, que son los señores de allí del castillo. Aparecieron 2 herraduras dentro de lo que es el espacio. Pasamos a Gijona. Bueno, esto es como estaba antes y nosotros hemos reestudiado el material que había de unas excavaciones antiguas del año 1940, que fue el Padre Belda. Bueno, tiene su fase islámica, 12-13, y la feudal, 14-15. El material, en este caso, es del 15. Bueno, comento, este es el 9, esa es la casa del artesano. De esta casa de artesano salió la mayoría del material metálico que se ha estudiado. Lo que pasa es que eso es islámico, es del siglo XII-XIII. ¿Cuál es el problema en esta zona central? En los estudios del Padre Belda aparece como que todas estas piezas aparecen justo en la casa del artesano. Y estas, que casualmente son las placas de armadura, no estaban dentro de la casa. Lo que no tenemos estratigrafía, pero nos da la pista de que posiblemente por eso, en este caso, son placas ya del siglo XIV y encima son las más antiguas, son de un tamaño muy grande en comparación a otras placas que habéis visto de otros castillos. Ahí está el conjunto de piezas, que es una maravilla, con los legones, almocafres. Todos esos, la mayoría, tenemos la duda entre la podadera y la hoz si podía ser cristiana, pero es difícil porque es una excavación de los años 40 y no tenemos más información. Estas son las placas de armadura. Sigo, Tibi, pues es un yacimiento que acaba de un plan director que se ha realizado, se hizo una excavación en el año 85 y de ese material tenemos una fase islámica, almohade, y tenemos la fase, en este caso 14-15, de la que hemos estudiado algo de su material. Algunas fotos. Y bueno, al hacer el plan director, pues hemos visto las zonas que se excavaron, en este caso, en el año 85. Y aparecen lo mismo, las puntas de flecha y placas de armadura. O sea, estamos hablando del material que se ve en todos estos espacios fortificados. Un trozo en este caso, un fragmento de cuchillo y una hebilla. Este es el castell del Cerro de la ermita de Agost, porque es interesante porque tenemos un yacimiento almohade, que es el castillo, el castell de tal, y luego resulta que justo donde excavamos, que fue a partir de, porque iban a hacer un alcantarillado para sacar el alcantarillado de una ermita, porque iban a ponerla en valor, se hizo una excavación y dio el resultado con material del 14 y la fundación de lo que era el castillo antiguo. O sea, esta simple zanja al final da información y salió, fíjate,
material a nivel de lozas, incluso del señor, con la marca del señor, de allí, que era el señor, en este caso, del castillo. Y bueno, dio esta punta de flecha. Bueno, simplemente es pues, un sitio más. Lo que os he dicho del Castillo de la Mola. La verdad es que es una de las excavaciones hechas, en este caso, por Concha Navarro en los años 80-90 y tiene una fase islámica 12-13 y lo mismo, fase feudal 14-15, 16 y tenemos el material, pero un material muy bueno que ya ella estudió parcialmente y que, bueno, es sobre todo, esta zona es la zona bajo medieval. Tenemos aljibes, tenemos un molino, un horno, una sala, la cocina, en fin, una prisión, una pequeña prisión, y tenemos la torre triangular famosa y esta que es islámica, que bueno, pues esto es un poco, en este momento se está actuando sobre esto. En la fase islámica, esto lo que sería la torre cuadrada y luego ya pasamos a la bajo medieval, que eso es una reconstrucción idílica. Y bueno, los elementos donde se ven. ¿Qué aparecen? Lo mismo, tenemos herraduras en este caso de mula, de asno y de caballo. Una hoz muy interesante, porque está hablándote de que está recogiéndose. Y una corbilla. Esto luego explicaré rápido, pues el cambio funcional de una pieza y de otra. Cuchillos, en este caso punzones, placas, hebillas también. Tenemos un conjunto, incluso salió la rejilla, ¿veis la rejilla? En el sitio de la excavación, de un desagüe. La punta de lanza, muy interesante, esta romboidal, en este caso las conteras, que son estas más de vaina, o sea, como si fuera para un cuchillo o un puñal, y estas son de puntas. Aquí os indico la diferencia. Estas son las puntas que me aparecen en todos los yacimientos, que son más cortas o más largas, pero siempre romboidales y con secciones en la punta rectangular, y el paso a otro tipo de elemento que ya es triangular. A partir de aquí se habla ya de saetas de ballesta. Eso es un cambio ya tecnológico por las necesidades del armamento. Y las placas, las famosas placas de armadura, que aquí veis que son más pequeñas que las de Gijona, ¿no? Es una evolución. 14, 15, o sea que... Bueno, esto es simplemente la importancia de donde aparece cada cosa, ¿no? Aparecen siempre en zonas de entrada, al lado de la muralla, en fin, eso es interesante. Y cerca, en este caso, de la torre triangular. Castillo de Aljau, esto es un castillo que estaba... Aspe tiene 3 castillos, el Castillo del Río es el más conocido, es un poblado fortificado islámico del siglo XII-XIII, y realmente la ciudad no tenía murallas y al final hay 2 pequeños fortines, uno en la entrada, como si fuera desde Novelda hacia Aspe, que es antes del río Tarafa, antes de entrar a Aspe. Este es el de Aljau, que estaba totalmente desaparecido y por lo menos tenemos una esquina que se ha puesto en valor. ¿Vale? Es siglo XIV y ya hasta el XVI, ¿no? Realmente tenía asociado un rabal islámico que a partir de la expulsión se abandona. Bueno, esto es la situación, lo que os decía, el recinto no estaba amurallado y tenemos el castillo de Aljau y justo a la entrada desde Elche tendríamos otro castillo del que no sabemos nada, pero solo tenemos información a nivel de las fuentes. Bueno, esta es la puerta de acceso al castillo y esto es parte exterior que sería el Raval. Bueno, pues esto al día de hoy se ha hecho una pequeña rehabilitación, claro, con lo que había, pero bueno, por lo menos se puede enseñar. Y nada, nos ha aparecido una azada, un legón y un fragmento de hoz. O sea, ¿en qué estado nos llega? O sea, que es lo que hay. Pero es interesante porque esto llega ya 15, 16. También aparece la escoria, lo que estaba estudiando en este caso Yaiza. Bueno, y fragmentos a este nivel que no te... Mira, estos posiblemente sean clavos de herradura. Muy interesante, Durdur es un centro alfarero y en él también nos han aparecido metales. Para que os sigáis la idea, el castillo que estaba enseñando está aquí, pues justo al lado del río, esto es el río Tarafa, ¿vale? Aquí vienes desde Novelda. Bueno, pues aquí, correctamente, está el centro alfarero. Y se hizo un colector y se excavó y se encontró unas zonas abiertas con material y luego apareció restos de una casa con pavimentos, que veis aquí un poco los muros arrasados en tapial, y aquí tenemos uno de los hornos y otro de los hornos. Aquí un poco este es el horno, es una cosa
por lo que estábamos hablando esta mañana, es decir, Manises, Paterna, pero al final hay un boom a nivel productivo y es necesario que haya otros centros. Seguro que hay material que se ha hecho aquí en Aspe, que en el momento en el Valle del Vinalopó llegaría el material. Aquí llega mucho material también de Murcia, por ejemplo. Bueno, estos son los hornos. ¿Veis? El conjunto material es impresionante. Esperemos que en el futuro se pueda hacer una publicación especial con Felipe Mejías, que es codirector con nosotros, y que esto pueda salir a la luz. Se presentó en el Congreso de Arqueología Medieval, el sexto, el que se hizo aquí. Y bueno, ¿qué tenemos? Pues nos aparece un hacha que podría servir para romper, en este caso, ramas, troncos relacionados para lo que eran los hornos, para llenar. Una herradura, en este caso, posiblemente de asno. Unas tijeras, que luego pues, en otros yacimientos incluso islámicos han aparecido también. Estamos hablando 15, 16 cuchillos, en este caso de remaches, y hasta una manilla de una puerta. Está en un estado lamentable, pero bueno, por lo menos nos da esa información. Y luego ya para finalizar, una actuación final, ha salido una casa mudéjar, en este caso, en el entorno de la zona de alfarería, y que da mucho juego. Se hizo hace nada, hace 2 meses. Y bueno, lo que os decía, está en la zona fuera de lo que es el recinto, no el recinto amurallado, sino que era el núcleo antiguo de lo que es Aspe el Nuevo. Pensar que se expulsa a la población que estaba en el Castillo del Río y se crea este núcleo nuevo, la mayoría de la población es islámica, y en estas zonas industriales, al lado, aparece esta casa, que veis aquí, con su patio y con sus distintas estancias. Bueno, pues ha aparecido un cuchillo. Y nos ha parecido, ayer estuve viendo, el hecho de que no solo esas placas, esas protecciones están en castillos o en zonas pues están también, en este caso, en un lugar doméstico. Bueno, rápido, porque ya creo que habéis visto el material. Entre los materiales pues aparecen lo que os decía, los clavos, que se utilizan para todo. Realmente, cuando hay una excavación sistemática sí que los estudio todos y bueno, pues aparecen como aparecen, sin cabezas y tal, pero sí que hay distinta variabilidad según las medidas y pueden ser del tejado, pueden ser de las paredes, lo que os decía de estos que son de cabeza grande, en este caso estamos en pego. Cuchillos con una fragmentación increíble, pero bueno, que aparecen en distintos niveles, del 13, del 14, del 15 y que podemos ir conociendo, en este caso en la mola, el cuchillo de Aspe, en este caso, este que ha aparecido justo en Durdur y en Aspe también. Las tijeras, aquí tenéis un poco, pues la verdad es que es una pieza que dice, oye, si son iguales que las nuestras, pues claro, si es que ese es el problema de estos elementos, ¿no? Pero lo importante que es recogerlos, estudiarlos, porque nos está hablando ya de ese momento. Hebillas. Aquí hay un poco el conjunto, veis que son parecidas, son iguales en todos los sitios más o menos, con la diferencia de la funcionalidad. Objetos de uso personal, en este caso solo tenemos el anillo, en este caso en este recuento, y luego es interesante los objetos de uso agropecuario, las herraduras que está comentando, según el tipo, la manera, la forma, cómo acaban en este caso los callos este es en este caso de ambra, estos son también de ambra, mula, asno. Y estos pues ya son los en este caso del pueblo de Ifac. Tenemos también en Villena, como he dicho, incluso en Castalla. Novelda, al final sí que salen. Y aquí está lo que está mejor conservado, pero he identificado más fragmentos, pero al final ya... Bueno, aquí tenéis. Y bueno, lo interesante es la reja de arado, ¿no? Casualmente, en el Castillo del Río, en Aspe, se encontró una reja igual, lanceolada, de este tipo, reja lo que se dice... esta es de Villena, pero ya es del 15 y 16, pero lo vengo a decir por esta evolución. En época islámica incluso, este es el tipo de reja. El cambio se viene a hacer entre el siglo XIII y el XIV. Y casualmente en el yacimiento del Castillo del Río ya aparecían los niveles islámicos propiamente. Entonces, ¿por qué? Eso sería, pues a lo mejor, es una cosa que aprendieron. Posiblemente este es el que se utilizaba en época islámica, pero al estar cerca ya de comunidades cristianas empieza a aparecer un nuevo tipo de reja de arado. El hacha, que es la que os comentaba algo, con talón, y fin, una pieza muy interesante. La alcotana, que pues son piezas que están muy mal, pero que, bueno, que por lo menos están dando información del para qué se utilizaban. El legón que apareció en Aspe, bueno, pues es un poco
las hoces, que nos está hablando, y lo que os decía, la diferencia entre la hoz, que es realmente para segar, el movimiento de la persona es oblicuo y no llegas al suelo, ¿no? Por eso es una hoja en el mismo plano. Este es el caso, y esto es una corbilla, que es como corbella, se dice por esta zona, y realmente aquí vas a ras, es para alfalfa y otro tipo de elementos, y realmente cortas para que no te toque la mano si ya tienes esa protección. Bueno, pues es un elemento de protección y el cambio de dos elementos relacionados con el segado. Objetos de uso médico, ya lo habéis visto. Lo que os decía del proyectil, en este caso es un proyectil simple, sin carga explosiva, que se dispara con un cañón o pieza de artillería. Esta bala o bola de cañón es esférica y su diámetro debe ser generalmente inferior al ánima del arma que lo dispara. Bueno, pues esta debe ser de las primeras. Esto es de principios del siglo XIV y apareció claramente en ese nivel, ¿no? Lo que nos hizo mucha gracia, ¿no? Posiblemente sea tirada por un barco, o sea, en un ataque naval, justo en Ifac, ¿no? Este es de un cañón, una bala de a 4 libras, de unos 2 kilos de peso, ¿no? Bueno, pues al final estas cosas nos están hablando, nos da información importante, ¿no? Las puntas de lanza, pues hay una evolución estudiada siempre, de que al principio, en época islámica, las lanzas se utilizaban para tirarlas como arma arrojadiza, y posteriormente, en época cristiana, el proceso es que ya lo que hace es para alguna manera pinchar. Cambia la manera de utilización de estas lanzas. Nosotros tenemos muy poco registro, pero bueno, las que hemos visto son todas ya cristianas, en este caso feudales. En general, esta es la de Pego, la de Castillo de Ambra, esta es la de Ifac y esta es la de Novelda. Hay una variedad, pero bueno, que son... Y luego las puntas de flecha, lo que os he comentado, este tipo de flechas que no cambia, no tenemos la variedad de que se ha visto en otros sitios, en este caso Calatrava, Alarcos, no tenemos esa variedad. Con virotes, yo he optado por llamar puntas de flecha genérico y simplemente las diferencias son que evolucionan, que son más alargadas menos y van evolucionando, como os he comentado, en esa evolución que es la que os enseño ahora de las saetas de ballesta. O sea, aquí vemos... Estas son las más antiguas, que incluso en época islámica, almohades, se utilizan, van cambiando, se van haciendo un poco más cortas, más estilizadas, y luego pasan ya a sección triangular. Y bueno, y las placas de armadura, que es el repaso un poco de estas piezas, y voy al final, porque estas piezas, bueno, les han enseñado, esto es una reconstrucción de unas placas de la batalla en 1361 en Wisby, en la isla de Wota, en una batalla entre el rey danés y los labradores de esa isla, y bueno, que realmente tiene un registro impresionante. Esto está publicado en el 39, y gracias a eso puedo identificar esta cantidad de placas que antes no se identificaban, ¿no? Y que aparecen, aunque sea de forma dispersa, en muchos de los asentamientos fortificados de toda, en este caso, de Alicante, del sur de Alicante. Conclusiones. Es necesario estudiar estos yacimientos islámicos y estudiar el material férrico. Nos da otras claves, nos da otra información, en este caso, de esos asentamientos. Es necesario ampliar ese estudio y realmente estudiarlos como objetos y su función y los lugares en los que aparecen. Y realmente nos hablan de campesinos, de soldados, de artesanos, de los moradores de esos asentamientos feudales, y son importantes porque nos están diciendo cosas, incluso del nivel del cambio tecnológico, de las herramientas, del armamento, etc. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, José Ramón, por este panorama férrico de la provincia de Alicante tan instructivo. Vamos ya con un poquito de retraso con la ponencia de clausura. La ponencia de clausura tengo el placer de presentarles al profesor Jeremy Goldberg de la York University de Inglaterra, que es todo un referente en el estudio de los entornos domésticos, del contenido de esos entornos domésticos, que precisamente hablábamos el otro día de
la visión de género, pues precisamente el profesor Goldberg ha destacado por esos estudios de género de los interiores domésticos británicos de la Edad Media. Y bueno, es un auténtico privilegio el tenerlo aquí con nosotros para la clausura de este seminario. It's a pleasure for us to have you with us in this seminar. Thank you very much, and thank you to the organisers for inviting me and making me and my wife so welcome here. I'm going to speak in English. I think the schedule may have misled you slightly, but my slides are in Google Translate Castilian, and I hope that makes life a little bit easier. Sorry, I'm trying to work out how I move the slides. The mouse. The mouse. Oh, thank you. Okay. So, extant probate inventories, though imperfect and problematic, are often the best evidence we have for the material culture of medieval households. For this paper, I draw upon published editions of probate inventories from Yorkshire in the later 14th and 15th centuries, from County Dublin, mostly dating to the 1470s, from Dijon in the period 1390 to 1408, and a small sample from the region of Gers in the mid-15th century. My concern here is to explore cultural differences between town dwellers, in practice artisans and merchants, peasant agriculturalists, and more briefly, lesser aristocracy or gentry. Inventory collections tend not to represent labourers and other employees, so journeymen, servants, landless labour, and the like are not part of our picture. The survival of inventories is very patchy, even when they do. Sorry, I missed the next slide. The survival of inventories is very patchy, even when they do survive. They represent only a small proportion of all householders, and they tend to be skewed towards the better off. Recording conventions vary, sometimes even within the same series. Some distinguish major divisions of space, such as chambers, workshops, or outdoor spaces, implied by the listing of livestock and crops, but others do not. What is recorded is likewise not consistent between different series. English inventories usually overlook inexpensive wood or ceramic items, but this is not true of the small inventory sample from the Gers region of southwestern France used here. A collection of inventories from Dublin and the surrounding region bundles up most household furniture and furnishings under the generic heading household utensils. Only metal cooking utensils and a few costlier items such as mazers and silver spoons are specifically recorded. Not all inventory series record valuations. These are entirely absent from the Gers series, for example. Another issue for the modern scholar working across different cultural regions is linguistic. Inventories may present a large range of sometimes obscure vernacular terms, even where texts are ostensibly written in Latin, which presents difficulties of interpretation and may render comparison difficult. For example, a small number of the words used in the Gers sample, written in Occitan-inflected Latin, defeated their intrepid editor, the Abbé Lube, and are not apparently found in the otherwise comprehensive Dictionnaire de l'Occitan médiéval. Broadly speaking, the primary difference between urban communities and others is the propensity of people living in the former to make their livelihood through trade and manufacture rather than through agriculture, which characterized peasant society. The gentry tended to live off rental income from tenants and from the profits of agriculture. In a chapter of the collection Medieval Domesticity, I used a sample of just over 100 English inventories to argue that whereas urban artisans and merchants privileged expenditure on their homes as places of comfort to which they might invite guests, peasant agriculturalists
privileged investment in livestock, crops, and farm equipment. The same chapter also considered the possession of specific items of material culture symbolic of comfort and wealth, namely cushions and silver spoons, as markers of bourgeois identity. Whereas nearly 7/8 of the urban inventories in our sample listed cushions and just over half silver spoons, the equivalent rural proportions are much smaller. Less than a third listed cushions and less than 1 in 10 noticed spoons. Although cushions are almost invisible, a similar pattern in respect of spoons is apparent for late 15th century County Dublin, the administrative area of Dublin and around the city of Dublin. Only 1 in 10 rural inventories record silver spoons, but for Dublin, including the district of Oxman Town, it is nearly 4 in 10. As we shall see shortly, silver spoons are found in around a quarter of inventories in the Dijon sample. That no silver spoons are found in the small sample of inventories from Gers, either in the small town of Vic-Fezensac or the surrounding countryside, may suggest that silver spoons did not carry the same cultural importance in southwestern France. The 9 inventories from Vic-Fezensac are insufficient to place statistical significance on specific findings. A few households in this rural town in the heart of a wine-growing region, moreover, look essentially peasant in character. The absence of silver spoons could thus be the product of chance, but if we look across a range of possessions, and hence place less weight on any specific item, Vic still looks characteristically urban and noticeably different from the villages in the region represented, albeit by a tiny sample of just 4 inventories. All the Vic inventories record beds and pillows, but this is true of only 1 of the 4 rural inventories. 6 of the 9 Vic inventories record candlesticks or night lamps, but again only 1 of the 4 rural inventories, the same inventory as before. This comparative analysis of the Gers sample suggests that distinctive urban patterns of consumption may be better reflected if, rather than privileging 1 or 2 specific items, we consider a range of possessions, so creating a profile. The profile chosen comprises cushions, beds, spoons, holy water vessels, candlesticks, roasting spits, prayer beads or rosaries, and tablecloths. There is a modest degree of arbitrariness in the choice of this particular range of items. For example, mazes or bowls made from maple wood and often decorated with a band of silver around the rim might have been included or preferred over silver spoons. Prayer beads turn out to be indifferently recorded in English inventories and are rarely noticed in the County Dublin sample, and not at all in the sample from Gers. That said, each item carries specific cultural meanings, some of which are more pertinent to urban or bourgeois society than rural or peasant society. Thus, tablecloths symbolize formality in dining and the possibility of entertaining guests to meals. A 15th century French satirical text has the mistress of the house pretend to lose her keys when her husband brings guests to dinner, so denying them the napery expected of bourgeois entertainment. Similarly, the use of candlesticks or their equivalent implies a degree of household activity, including recreation, outside daylight hours. As my table shows, certain possessions are commonly found in urban inventories, but less so in inventories from the rural hinterland. Spoons have already been discussed. Most inventories for the Dijon, Vic, and York samples include actual beds, cushions,
or in the case of Vic, pillows or cushions, since Occitan does not distinguish between the two, and candlesticks or night lamps. These possessions are all less common or even uncommon in our rural sample from Yorkshire, which includes the small market town of Northallerton, and in the tiny rural Gers sample. The implication is that comfort and the possibility of leisure activity after dark were higher priorities in an urban or bourgeois than in a rural or peasant context. A like pattern is largely true of spits and of tablecloths, where the Gers sample does not allow tablecloths to be distinguished from other cloths, and spits appear in common both within both Vic and surrounding countryside. It thus appears that the means to provide roast meats or poultry and to eat at a table furnished with a cloth, both indicative of entertainment, is especially urban or bourgeois attribute. Our last two items, that is prayer beads and holy water vessels, are very much indicative of the creation of the home as a place of devotion. Of course, these are not in themselves necessary items for devotional activities to be incorporated in home life. And my experience of English probate evidence is that beads are better recorded in wills than they are in inventories. Though neither appear common in inventories from Dijon or Yorkshire towns, they're almost invisible in our Yorkshire rural sample. Oh, what's happened with the slide? Oh, it's okay, right. Sorry. Looking across the sample profile of possessions, we find that numbers of urban inventories in both our Dijon and Yorkshire towns sample record at least 6 of the 8 items. For Dijon, 20 of a sample of 86, or 23%, list 6 or more of the profiled possessions. For Yorkshire towns, the proportion is 12 of a sample of 26, or little under half of the inventories. The inclusion of spoons in the profile skews the results between Dijon and Yorkshire to a degree. If we exclude spoons, then we find 34 or 40% of the Dijon sample possessed 5 or more of the remaining items compared to 14, that is 54% of the Yorkshire town sample. In contrast, only 1 of our 23 rural Yorkshire inventories itemised 6 items, and only 2, 5 items if spoons are excluded. Indeed, all but 1 of the remaining 21 inventories listed only 3 or less items. Broadly similar patterns are suggested for the small Gers sample. 5 of 9 Vic inventories listed 3 or more of the 4 items used in respect of the sample, but only 1 of the 4 rural inventories. The use of profiles of possessions from samples of inventories thus appears a tool for identifying the broader cultural context, though ideally it should be used alongside other indicators, such as evidence for employment of live-in servants, or as we shall see, the spatial organisation of the house. The analysis of profiles of possessions suggests that what I term bourgeois houses tended not only to contain particular items that provided, or at least projected, comfort, hospitality, and even devotion, but are generally less commonly found in a peasant context, but they tended to be characterised by a greater number or range of possessions. Urban inventories will also sometimes notice workshops and shops, the two overlap, stock and tools, and where spatial distinction is made in the text, a plurality of rooms. Our sample of inventories for Yorkshire towns indicates rooms in most instances, but this is a little less common in respect of the equivalent rural sample. Discounting a small number of spaces, such as brewhouses that appear to be listed as extensions of kitchens or stables, the mean number of rooms for the urban sample is 5.3, though this falls to 5.0
if we count the 2 inventories that lack spatial division as if comprising a single room. The modal size is also 5 rooms, with most houses comprising a hall, kitchen, and a single chamber, but some additionally boasting a summer hall or parlour and a workshop or shop. A few inventories list 2 or more chambers, though the York barber John Stubbs inventory, which may describe a hostelry, quite atypically records 8 chambers, of which 2 were assigned to male and female servants. It follows that artisanal and mercantile houses comprised a minimum of hall, kitchen, and chamber, but might additionally possess 1 or more of a parlour, a shop or workshop, or a further chamber or chambers. The rural Yorkshire inventory sample indicates a rather different picture. Here, the mean number of rooms is only 2.8, but this falls to 2.3 if the same methodology of counting inventories that do not appear to distinguish spaces as if a single room is adopted. The modal number of rooms is 3, though using the methodology just noted, an equal number, that is 7, of the inventories would be associated with only a single room. So there's a double mode of 3 and of 1. No inventory records more than 4 rooms. Once again, the hall, kitchen, chamber arrangement is the most common, being found in just under half of the 23 inventories in the sample. 4 inventories record only a hall and chamber. Here it is implicit that there is no separate or at least clearly demarked kitchen space, though some cooking utensils are noticed. 1 inventory lists all household furnishings under a heading of chamber and kitchen, which I suspect is essentially like the 6 further inventories that make no spatial distinctions. In essence, we find 2 common forms of rural housing. Slightly more prosperous peasants tended to be associated with small houses of the tripartite hall, kitchen, chamber format, but many others occupied houses that made little or no structural distinction between cooking, eating, and sleeping areas. The Gers sample is much too small to carry weight, but it appears to echo the findings from Yorkshire, where rooms are consistently recorded, a finding that applies to only 4 inventories of the small town of Vic and 2 inventories to the rural hinterland. The Vic houses appear larger. A mean of 5.3 rooms is recorded for Vic, a figure skewed by one atypical 10-room dwelling, but a very limited evidence suggests that hall, 1 or more chambers, and a cellar was a common urban template. The equivalent rural mean is only 2 rooms, comprising hall plus chamber or solar. This can be compared with findings by Luis Fernandez and Antonio Gonzalez. I'm sorry, I should have put both your surnames in, I apologize for that, for the city of Valencia and the surrounding countryside or Horta. Although many inventories fail to distinguish spaces, this proportion is much higher for the Horta than for the city of Valencia, and there are several indications that townhouses tended to be bigger than those in the countryside. Chambers were commonly found in townhouses and workshops, studies, and the more intimate Alhambra or inner chamber is primarily noticed in that urban setting. I want here briefly to consider the lesser aristocracy or gentry, or the houses of the same, drawing upon a sample of 7 inventories from later medieval England relating to 8 properties associated with men and women of no greater rank than that of knight. Whilst they show some similarities with bourgeois inventories in respect of the profile of the possessions regularly noted, cushions, beds, spoons, candlesticks, spits, tablecloths are recorded in most instances, they are akin to peasant inventories in that a significant proportion of wealth is invested in livestock, grain, and farming equipment. Another key difference is that whereas multiple chambers are uncommon within our sample from urban Yorkshire, the small gentry sample offers a mean of 15 rooms. 1 inventory groups all the chambers under a single heading, but notes 22 beds.
The impression is indeed that gentry houses functioned almost as boarding houses, since chambers and beds proliferated. But halls, which can be viewed as semi-public spaces, are sometimes comparatively spartan in their furnishings. The hall described in Sir Thomas Erswick's inventory seems almost entirely bare of furnishings, save 3 hangings. Even the adjacent parlour, that appears to have substantially displaced it as a dining space, appears rather utilitarian. The unimpressive contents of Sir Peter Lee's hall were valued at a mere 2 shillings and 10pence. Substantial utensils and napery were, however, stored in pantries and available for use when needed. Gentry may have eschewed the sort of permanent displays of comfort manifested in some mercantile halls as unmanly and contrary to their martial ethos. Moreover, whereas some wealthy townsfolk appear to have kept and probably displayed armour in their halls, almost as symbols of status, so far as armaments are noticed, gentry inventors shun such ostentation. Sir Edmund Appleby and Sir John Domall both kept weapons in their chambers. The Esquire Thomas Colston kept an impressive collection of weaponry, including handguns and a war tent, in his apparently voluminous garderobe, but not on display. Devotional paraphernalia are apparent from bourgeois inventories, but the Yorkshire sample does not notice chapels. All bar one of the 8 houses evidenced in the gentry probate sample possessed furnished chapels and implicitly, and sometimes explicitly, from the presence of a chaplain's chamber, a resident priest. Evidence from extant buildings shows also that the presence of chapels was a conspicuous feature of the aristocratic home and, as Chris Wilgar has argued, was central to the routine of the great house. Townhouses are also characterised by certain absences in comparison to their peasant and less aristocratic equivalents. In particular, there is a lack of livestock, cows, poultry, pigs, horses, etc., of grain or vines, and of farm equipment. Within our sample, this absence is most apparent in Yorkshire towns, but though evidence of viticulture and industry of considerable importance in both regions is readily apparent in Dijon and Vic, it is manifested primarily in terms of wine vats and stored wine rather than vineyards and associated tools. Urban inventories that itemize a small number of horses, either for riding or as pack animals, are common enough, since the horse was the main means of transport for the better off. Thus, for example, the 1393 Dijon inventory of Aubry-Coyon de l'Enfance included a red horse and a black horse among his comparatively modest possessions. A few York and Dijon inventories record a cow, presumably used to provide milk for the household rather than as a source of revenue. John Cadeby, a mason from the cloth town of Beverley in Yorkshire, kept a small number of ducks and hens in his inner garden, according to his 1430s inventory. Whereas livestock is otherwise found within urban inventories, it is associated with land held separately and outside of town. The broad patterns described here, using the evidence of inventories, suggest real cultural differences between the bourgeoisie, the peasantry, and the lesser aristocracy that reflect different values, priorities, and modes of social interaction. The generally small and modestly furnished peasant dwelling, with its limited possibilities for cooking, other than pottage, or for entertainment, is compatible with a comparatively communal culture that looked to the street. Sorry, I've clearly missed showing one of my slides. I apologise for that. So that's a peasant house.
Yes, but look to the street, to the churchyard, the washing place, the bakehouse, the market, and in particular the alehouse, as places for social exchange and recreation, to the parish church and to the parish church as a place of worship. In contrast, artisans and merchants valued slightly more spacious and comfortable houses with suitably equipped kitchens that facilitated the possibility of recreation outside working hours and the entertainment of guests. This was essential in a culture where trade and commerce depended on credit and hence trust, which itself might be tested over social interaction and the dining of guests. The townhouse, which frequently functioned as both a work and a living space, might also be a devotional space, as the boundaries between home and parish church were rendered permeable. The example of the Dublin mercantile widow Margaret Nugent is illustrative. She was a patron of a parish church of St. Meekin, but her domestic piety is suggested by the 2 sets of coral beads or rosaries and a brass vessel for holy water. So that's a gentry house. I'm sorry, my slides seem to have got slightly out of order. That's peasants cooking, pottage, urban cooking, the possibility of using a spit and cooking meat or poultry. The peasant house functioned primarily as a place of shelter. Social life, as well as much work activity, was outdoors and communal. In contrast, the bourgeois house drew people in, be they householders and their children, the servants who lived in, or the employees or journeymen who commuted to work and took some of their meals with their employers. It served to reinforce a sense of the household as a community, while simultaneously permitting some household members more intimate spaces in the form of separate chambers. These observations are suggested by the analysis of samples of probate inventories, but a fuller understanding can only emerge if we engage with a fuller range of available sources and scholarly approaches. And of course, that's so much of what this conference has been exploring. Obviously, I wrote this paper before the conference. Wills can usefully supplant inventory evidence. Where possible, we need to interrogate the evidence of standing buildings. We need to explore not just physical fabrics and material cultural evidence, but ask who habited buildings, who was normally resident, who might visit through the day, whether as employees, customers, or guests, who might access which spaces, and whether patterns changed over the course of the day, the week, or the seasons. Depositions from church courts, such as survive for a number of dioceses across Western Europe, can help illuminate the use of space, as can some literary sources. But we need to be imaginative in finding sources and how we use them. This is a demanding agenda, but it is also an exciting agenda. Thank you very much. Thank you very much for this extremely interesting communication. Bueno, el momento del debate o 10 minutos de 10 minutos de debate, tenemos nada más. Por favor, llamo a la mesa a los ponentes de esta tarde. Sí, lo hacemos yo lo más. Muy bien, pues es vuestro turno. ¿Preguntas para los ponentes? Sí.
Antes que nada, muchas gracias a los ponentes porque ha sido súper interesante. Sobre todo, apreciar esa falta, ¿no?, de estudios dentro de la metalurgia, del uso de esos metales, a la hora de localizarlos, qué son o no son. Tanto en campo como en laboratorio, soy el primero que, más allá de distinguir si es un hierro, es bronce, ¿no? Y ahora viendo esta comunicación, pues poder decir, bueno, pues hay muchas más aleaciones. Puede ser algo más allá que un bronce o un simple hierro. Entonces, muy interesante y es verdad, esa falta de un mayor estudio y una formación, ¿no?, para poder localizarlos y para poder distinguirlos. Y también para José Ramón, súper interesante la cantidad de material que has podido estudiar a lo largo de toda tu etapa, tanto como estudiante como profesional. Y me ha